Las huellas de consulta. Las huellas de consulta es aquella anotación que queda cuando una persona, un tercero, una entidad o nosotros mismos entramos a revisar el historial crediticio completo en una central de riesgo. Existen varios tipos de huellas de consulta. Está la consulta ciudadana, la consulta lote y la consulta de un tercero. La consulta ciudadana se presenta o queda cuando nosotros mismos nos consultamos, creamos un usuario, ya sea en Data Crédito, en Cifin o en Procrédito, y desde nuestro usuario entramos a revisar nuestro historial crediticio. Cuando nosotros ingresamos con nuestro usuario, va a aparecer una huella de consulta llamada consulta ciudadana. Esta huella de consulta no afecta a la hora de solicitar créditos. No se tiene en cuenta para solicitar créditos. No afecta el puntaje y no afecta el score. ¿Sí? Es decir, que usted puede entrar a revisarse las veces que quiera, debido a que es un derecho que nosotros como consumidores financieros tenemos de estar pendientes de nuestro comportamiento de pago, de cómo se están reportando las obligaciones ante las centrales de riesgo. Por eso la huella de consulta no le afecta en nada a la hora de solicitar créditos. Esta huella de consulta debe de permanecer en nuestro historial crediticio solo por 6 meses, ¿sí? Contados desde la fecha en que se realizó la consulta. Si han pasado más de 6 meses y esta consulta ciudadana sigue apareciendo, allí usted sí podría generar una reclamación para que esta huella de consulta desaparezca, ya que pagó su término de permanencia. Antes de los 6 meses que usted quiera, no es que yo no quiero que aparezca la consulta ciudadana, voy a hacer un proceso, no le es viable, porque esa huella debe permanecer por 6 meses y no le afecta en nada. Existe otra huella de consulta denominada consulta lote. La consulta lote es la consulta que realizan varias centrales de riesgo en bloque. Es decir, revisan ya sea la central de riesgo o las entidades financieras o crediticias. Revisan varios historiales crediticios, pero solo con fines de estadística, ¿sí? Por ejemplo, en el año 2023, ¿cuántas mujeres adquirieron vivienda? Revisan en centrales de riesgo. ¿Cuántos créditos fueron aprobados? ¿Cuántos créditos fueron negados? ¿Sí? Una estadística. ¿A quiénes se le aprobaron más créditos? ¿A las mujeres o a los hombres? ¿De qué edades? ¿Cuántas personas tuvieron buen comportamiento de pago? ¿Qué número de personas no tuvieron buen comportamiento de pago? ¿Quiénes pagan mejor sus obligaciones? ¿Los hombres o las mujeres? Estos son temas estadísticos que lo necesita el Estado, lo necesita la economía. Entonces, en este caso, se genera una consulta lote. Para que a mí se me realice una consulta lote, no se requiere de que yo dé mi autorización. No se requiere, no es necesario. Si a mí me aparece la consulta lote, ¿sí? Se tuvo que realizar esa consulta, fue por temas estadísticos, yo no puedo ir a reclamar. No es que porque aparece la consulta lote, si yo no autoricé, no sería viable, no le va a prosperar el proceso. La consulta lote
también tiene un término de permanencia en nuestro historial crediticio. La consulta lote debe desaparecer a los 6 meses contados a partir de la fecha en que se realizó la consulta. Si ya pasaron los 6 meses y la consulta lote sigue apareciendo en mi historial crediticio, esa huella de consulta tiene más de 6 meses, tengo que realizar la reclamación para que esa huella de consulta se elimine porque ya pagó el tiempo de permanencia. No puedo decir que es porque yo no di mi autorización, porque es que no se requiere para ese tipo de consulta. Pero por permanencia sí puedo solicitar que sea retirada de mi historial crediticio. Existe otro tipo de consulta. Y para aquellos que preguntan, ¿la consulta lote me afecta a mí? Bueno, la consulta lote, como se realiza con fines estadísticos, no afecta ni para la hora de dar créditos, ni afecta el puntaje ni el score. No se tiene en cuenta porque se sabe que la consulta lote se realiza para fines estadísticos. Existe otra consulta, otra huella de consulta, que es la consulta de tercero. Es decir, el banco X generó una huella de consulta. La empresa de telecomunicaciones Y generó una huella de consulta. ¿Sí? La financiera tal o la cooperativa tal generó una huella de consulta en mi historial crediticio. Para que esas entidades puedan revisar mi historial crediticio con fines comerciales, tienen que tener mi autorización. ¿Sí? Yo tengo que autorizar al banco X, a la empresa de telecomunicaciones X, a la persona X, a la persona Y, para que maneje mis datos personales en las centrales de riesgo, para que me consulte. Esa autorización la puedo dar de manera verbal, de manera escrita, mano escrita o de manera digital. ¿Sí? Para que me consulte. Esto en virtud de la ley 1581 del 2012, la ley de protección de datos personales. Si X entidad me consulta y no tiene mi autorización, no tiene prueba de que yo la solicité de manera verbal, ni prueba de que yo solicité que me consultaran de manera digital, ni mano escrita, de manera inmediata, sin necesidad de esperar a los 6 meses, se tiene que eliminar esa huella de consulta, esa reseña que aparece en mi historial crediticio. Y en ese caso sí tengo que hacer la reclamación ante la entidad que está realizando la consulta, ante la central de riesgo donde tengo esa huella de consulta, para que sea retirada de mi histórico crediticio de manera inmediata por violación a la ley de protección de datos personales. Ya que recuerde que en el historial crediticio, en el histórico crediticio, hay datos semi-privados que requieren de autorización previa para que un usuario, un tercero, los pueda tener acceso a esta información. Entonces, en este caso, si usted tiene una huella de consulta de X o Y entidad y usted no la ha autorizado por ningún medio y esa consulta se realizó con fines comerciales, usted tiene que solicitar que se elimine esa consulta de manera inmediata.
hay que hacer la respectiva reclamación ante la entidad que está haciendo la consulta y ante la entidad, la central de riesgo, donde le aparece esa consulta. ¿Sí? Y ellos tienen que probar que usted se autorizó. Si no tienen la copia, la prueba de la autorización, sí o sí tienen que eliminar la consulta. ¿Por qué? Porque es que esa consulta, como es con fines comerciales, sí se tiene en cuenta a la hora de solicitar créditos. ¿Sí? Sí, en muchos casos y a algunas personas sí les afecta el puntaje y el score. Y las muchas huellas de consulta afectan mi perfil de crédito. Entonces, yo no tengo por qué tener algo que yo no autorice, que me está perjudicando a la hora de yo solicitar créditos. Me está vulnerando mi derecho al acceso al crédito y mi derecho a la vía data. ¿Sí? Y se me está vulnerando mi derecho de protección de datos personales. Por esa razón, esa consulta de tercero debe de ser eliminada si yo no doy mi autorización. Pero, caso contrario es de que si yo sí di mi autorización o si existe la prueba de que yo di mi autorización, esa consulta que está haciendo X banco o tal empresa de telecomunicaciones, y si yo sí di la autorización, no puedo reclamar antes de los 6 meses. Esa consulta, si realmente se realizó la consulta y quedó la huella de consulta, todo se hizo legalmente, esa consulta va a estar en mi historial crediticio por un término de 6 meses, contados a partir de la fecha en que se realizó la consulta. Si llegan los 6 meses y esa consulta no se ha eliminado, sí puedo hacer un proceso. Pero ya el proceso no es diciendo que yo no autoricé esa huella de consulta, no, sino que esa huella de consulta tiene más de 6 meses, ya se cumplió con el término de permanencia y debe ser retirada de mi histórico crediticio. Es un derecho que tengo. En este caso, hago la reclamación tanto a la entidad como a la central de riesgo donde tengo la consulta. ¿Sí? Entonces, es necesario que sepamos y conozcamos los diferentes tipos de huellas de consulta. ¿Qué significa cada uno de estos tipos de huellas de consulta? ¿Cuándo puedo reclamar para que se elimine una huella de consulta? Y cuándo no es viable hacer un proceso. ¿Por qué los bancos tienen en cuenta las huellas de consulta a la hora de dar crédito? Cuando una entidad observa que usted tiene muchas huellas de consulta y que a usted esos créditos no se los aprobaron, el banco dice: si Pepito Pérez tiene, digamos, 10 huellas de consulta y al revisar el histórico de Pepito Pérez observamos que ninguna de esas entidades le aprobó un crédito, debe ser porque Pepito Pérez tiene algún problema, es de alto riesgo y es mejor no prestarle. El banco, con solo mirar las huellas de consulta que usted tiene, decide no prestarle. Esto no es legal, porque la ley 2157 del 2021 dice que por huellas de consulta o por reporte, o sea, al momento de negar un crédito, el banco no se puede legalmente, no se puede
argumentar, esconder en una sola razón para negar el crédito. El banco debe hacer un estudio detallado de la situación económica, social, financiera, de comportamiento de pago, un estudio completo de esa persona que solicita el crédito para que, basado en una decisión que sea razonable, el banco realmente niegue el crédito. Pero en la práctica todos sabemos que con solo darse cuenta que tenemos varias huellas de consulta, el banco nos niega el crédito. ¿Sí? Y nos niega el crédito, ¿por qué? Porque el banco dice, no te voy a hacer el estudio. No te voy a hacer el estudio, mejor crédito no aprobado. ¿Por qué lo hace? Porque cuando usted solicita un crédito, el estudio del crédito es un gasto para el banco. Que buscar las aseguradoras, hacer los contratos con la aseguradora para asegurar ese dinero es también un gasto. Porque pagarle a las centrales de riesgo, porque ellos tienen que pagarle a las centrales de riesgo para ver su historial crediticio, es un gasto. ¿Sí? Confirmar que la información que usted está entregando al banco, tanto que la certificación laboral y salarial, mirar dónde usted está afiliado, mirar bien que esos extractos bancarios no sean fraudulentos, verificar realmente que lo que usted está indicando es real, es otro gasto para el banco. ¿Sí? Si es un cliente nuevo, toca hacerle una visita domiciliaria. Todo eso son gastos que genera el banco. Si usted no tiene una garantía y toca poner al Fondo Nacional de Garantía como su garante, también es un gasto. Y pagarle al asesor que está haciendo todo este trámite y aparte de esto, al analista de crédito, es otro gasto para el banco. Y el banco decide ahorrarse todo ese dinero que gastaría en usted, que lo más probable es que no le puedan prestar, y mejor le dicen, con solo ver las huellas de consulta, no le prestamos, soluciona el problema que tienes en centrales de riesgo, y después si vienes a hacer la solicitud. Esa es la razón por la cual los bancos, al ver que usted tiene muchas huellas de consulta, de una le dicen que no. No porque esté desesperado en obtener dinero. Obvio, si usted necesita, tiene que sentir la necesidad de que necesita dinero para ir a un banco a buscar dinero prestado. Porque si usted no siente que necesita dinero, no va a ir a un banco a solicitar un crédito. ¿Por qué? Porque no lo necesita. Entonces, ¿quiénes van a los bancos a solicitar crédito? El que lo necesita, el que cree que necesita ese crédito para un proyecto, para educación, para turismo, para lo que la persona en el momento desea hacer, o vivienda. ¿Sí? Por eso no es bueno tener muchas huellas de consulta en nuestro historial crediticio. ¿Sí? ¿Cuáles pueden estar? La consulta lote y la consulta ciudadana. Pero consultas de terceros, y si no nos aprueban los créditos, es peor. No deberían estar. ¿Cuántas huellas de consulta puedo tener yo? ¿Y en cuánto tiempo? Para que usted no tenga un mal perfil crediticio, usted tiene derecho a tener máximo 3 huellas de consulta en menos de 6 meses. Máximo. Si usted ya tiene 4 huellas de consulta en menos de 6 meses, ya eso le afecta el perfil crediticio. No es bueno, le afecta. Está hablando mal de usted al momento de solicitar crédito. ¿Sí? ¿Por qué? Por todo lo anterior. El banco va a deducir de que usted tiene algún problema o tuvo algún mal comportamiento de pago
y al momento que lo consultaron, vieron ese problema. Recomendación. ¿Por qué nos llenamos de huellas de consulta? Una razón puede ser de que alguien se esté haciendo pasar por nosotros y tenga nuestros documentos y esté solicitando créditos en varias entidades. En este caso debemos hacer la reclamación y limpiar nuestro historial crediticio y nuestro nombre. Otra razón es que pensamos de que por el solo hecho, muchas veces pensamos de que por el solo hecho de que yo trabajo o yo soy independiente o yo soy pensionado, ya me van a prestar la cantidad que yo quiero, el crédito que yo quiero y de una vez, ¿sí? No tomamos una asesoría financiera. Es importante tomar una asesoría financiera antes de solicitar un crédito. Es importante que primero revisemos el historial crediticio completo especializado antes de solicitar un crédito. Porque los créditos se pueden negar por muchas razones. Entonces, hay que primero tomar una asesoría financiera, ¿sí? Mirar cuál es mi perfil, cómo me voy a presentar como empleado, como pensionado, como independiente, como persona natural, o voy a hacer el crédito mediante la empresa que tengo como persona jurídica. Eso hay que tenerlo claro antes de ir a solicitar un crédito. ¿Soy empleado de qué? ¿Del sector público o del sector privado? ¿Sí? Eso también afecta. No, soy empleado del sector público. Soy empleado del sector público. ¿Cómo es mi vinculación? ¿En propiedad? ¿Es transitoria? Soy policía, soy militar. Ingresé antes del 2004. ¿Por qué? Porque de acuerdo al tipo de vinculación que yo tenga con el Estado, o si yo soy miembro de la fuerza y yo ingresé antes del 2004, voy a tener problemas a la hora del crédito, así esté bien en centrales de riesgo. Porque si yo no estoy en propiedad, simplemente soy un empleado del sector público que en cualquier momento puede salir. No tengo una estabilidad laboral. Y si soy policía, soy militar y ingresé a la fuerza antes del 2004, estoy próximo a pensionarme. Y como estoy próximo a pensionarme, si me hacen un crédito, al momento que me pensionen ya termina mi relación laboral con el Estado. Y ya es difícil que yo vaya a pagar esa obligación. Muchos no lo hacen, otros sí. Entonces son los riesgos que empiezan a crearse. No, yo soy empleado del sector privado. ¿Qué tipo de contrato tiene? ¿Tiene un contrato de prestación de servicio? ¿Tiene un contrato de trabajo? ¿Tiene un contrato de trabajo a término fijo o a término indefinido? ¿Tiene un contrato obra-labor? El tipo de contrato que yo tengo en el sector privado también importa a la hora de solicitar un crédito. Porque si yo tengo un contrato de prestación de servicio y la vinculación es menos de 12 meses, no me van a dar un crédito porque yo no tengo una estabilidad laboral. Así tenga el puntaje altísimo. ¿Sí? Si yo tengo un contrato obra-labor también y también es menor de 2 años, porque dependiendo del tipo de contrato me van dando las exigencias, tampoco. Si yo tengo un contrato de 6 meses, de 1 año, y me falta poco para cumplirlo, tampoco. ¿Cuál es el mejor contrato para las personas personas empleadas del sector privado? El contrato de trabajo a término indefinido. Es
el mejor tipo de contrato que usted puede tener para un crédito. ¿Por qué? Porque le da estabilidad laboral y da confianza al banco para prestarle. ¿Cuánto estoy ganando? Soy empleado del sector privado y ¿cuánto me gano? ¿El mínimo o gano más del mínimo? ¿Sí? Muchas entidades al empleado del sector privado que gana el mínimo no le dan crédito, le dan microcrédito o tarjeticas de crédito de montos pequeños. Porque para ellos, usted sabe que las entidades distintas a las cooperativas no pueden embargar el salario mínimo. Para ellos sería un riesgo. Si gana más del mínimo, generalmente el tope está en 1.800.000. Ya pueden ir pensando ciertas entidades en darle un crédito. Miren que hasta el salario, lo que ganamos, también influye. ¿Cuáles son mis ingresos, mis gastos? Tengo vectores negativos, históricos moratorios. Tengo embargos. Tengo procesos jurídicos en mi contra. Tengo comparendos. Todo esto, miran los bancos, están mirando en la actualidad, ahora en el 2023, para aprobarle un crédito. Por eso es importante la asesoría financiera antes de ir a solicitar un crédito para que no se llene de huellas de consulta. Porque hay personas que dicen, yo voy a este banco y me dijeron que no, entonces ahora me voy para el frente. Y visitan 15, 10 bancos el mismo día y entonces le dicen que no. Y dicen, ay, no, fue porque de pronto porque yo le caí mal al asesor. No, antes de ir al banco, vamos primero. Yo quiero un crédito. Tengo que identificarme. Si no conozco cómo prestan los bancos, entonces busco un asesor financiero, ¿sí? Que sepa cómo me va a perfilar y qué banco, de acuerdo a mi perfil, me puede prestar. Inclusive uno puede ir al banco y solicitarle al asesor que por favor le entregue los requisitos que piden ese banco para un crédito. Usted mirará si es de compra de cartera, de libranza, un crédito de libre inversión, hipotecario, vehicular, de estudio. Para su perfil, no, yo trabajo en esto y esto, ¿cuáles son los requisitos para un crédito? Más o menos quiero crédito de este tipo. No quiero que me consultes, solamente quiero los requisitos. Y empiezo a cumplirlos, a llenarlos. Que cuando yo vaya al banco realmente haya más las opciones para que me aprueben el crédito y no irme así como todos se van con la mera cédula a llenarse de huellas de consulta. ¿Sí? El pensionado es el crédito más complicado o es el crédito más fácil. De eso depende. ¿Por qué? El pensionado, digamos que sí, tiene una estabilidad económica porque su pensión va a ser de por vida. Pero ahora miremos, ese pensionado, ¿cuántos años tiene? Algunas entidades prestan hasta los 75 años, otros son un poquito más flexibles, otros a ciertas edades ya no le prestan. Ya este sería una razón para negarle el crédito y eso hay que tenerlo en cuenta. También hay que mirar si el pensionado tiene cupo. Porque muchos pensionados, generalmente casi, todo lo mandan a descontar de la pensión y quedan sin cupo. No se les puede hacer el crédito. O ese banco donde usted fue a solicitar el crédito no tiene convenio con el pagador de su pensión y también le niegan el crédito.
Mire, hasta para el pensionado a veces no le es fácil obtener el crédito. Entonces, el pensionado también tiene que asesorarse antes de ir a solicitar un crédito. Y el independiente. El independiente. Soy independiente. ¿Tiene RUC? No tengo. ¿Tiene cámara de comercio? No tengo. ¿Está pagando la seguridad social como independiente? No, señor, tengo SISBEN. ¿Genera factura electrónica? No. ¿Cómo le consignan sus clientes? ¿En efectivo o por transacción? En efectivo. ¿Tiene contrato con sus clientes? No tengo. ¿Le da factura a sus clientes? No, señor. ¿Cómo probamos los ingresos de ese independiente? ¿Declara renta? No, señor. No, pero es que yo tengo bastante cliente, yo genero bastante ingreso. Pero no está cumpliendo nada como independiente. ¿Cómo se le presta a este independiente? Si usted no tiene cómo soportar sus ingresos, se presume que hay un lavado de activos. Es que toca demostrar de dónde vienen sus ingresos. ¿Sí? Entonces el independiente, si va a hacer el crédito como persona natural o es que tiene una empresa, tiene que tener su RUC o su cámara de comercio al día, generando sus facturas. No es que yo muevo la cuenta NEC y la cuenta NEC no la tienen en cuenta para la hora de créditos. Algunas entidades sí, poquitas, pero la mayoría no. Para ellos no es una cuenta propiamente dicha. ¿Tiene cuenta de ahorro tradicional? No, no tengo. Tiene que tener una cuenta de ahorro, generarles movimiento, contratos con sus clientes, algo que pruebe que usted tiene clientes. Pague su seguridad social como independiente y no la pague por el mínimo, páguela más por el más del mínimo. Todo eso afecta a la hora de solicitar créditos. Declare su renta, genere sus facturas electrónicas. ¿Sí? Porque si usted no cumple ni lo mínimo de su empresa, de su negocio como independiente, no es capaz de organizarse en eso, mucho menos va a responder por un crédito. Eso es lo que va a pensar el banco de usted. ¿Sí? Así está bien en centrales de riesgo, porque es que los créditos no se aprueban solamente por centrales de riesgo. Si usted pasa el filtro de centrales de riesgo, vea, apenas van a empezar a revisarlo para ver si realmente le pueden dar un crédito. Ahora sí comienza realmente la investigación, su estudio crediticio, para ver si usted sí es apto para un crédito o no. Por eso a muchas personas el asesor le dice, listo, ya esto está aprobado, ya mañana le desembolsan y resulta que salen diciéndole que ya no. No echar mentiras a la hora de solicitar créditos. Que los bancos investigan. ¿Sí? Entonces, señores, para no generar esas huellas de consulta y no dañar nuestro perfil crediticio, antes de solicitar un crédito, pedir una asesoría financiera con un experto. Nosotros brindamos la asesoría financiera, también la brindamos. Si requieres una asesoría financiera, te puedes comunicar al WhatsApp 320-618-0049. WhatsApp 320-618-0049. Se revisa rama judicial para ver si tienes algún proceso jurídico en tu contra. Se revisa si tienes alguna multa de tránsito. Tienes un proceso de cobro coactivo por impuestos. Porque en todo esto toca estar ok para que te den un crédito. Los bancos realmente están
molestando mucho, ¿sí? No es solamente aumentenme el puntaje, elimínenme las huellas de consulta, elimínenme los reportes que ya el crédito me lo van a dar. No, generalmente no funciona así. Y más si queremos créditos altos. Otra cosa, cuando ustedes quieren créditos de cupos altos, hay que revisar si tiene experiencia en monto. No, yo quiero un crédito de tanto y jamás he sacado un crédito en el banco. Y no tengo que entregar como garantía nada. Obviamente el banco, si no me conoce, que hay personas que solicitan créditos tan grandes y ni siquiera una cuenta de ahorro tienen en ese banco y el banco no te conoce. Y ningún banco puede decir, no, yo le presté a él, antiguamente yo le presté tanto y él me quedó bien. Eso se llama falta de experiencia en monto y se tiene en cuenta para los créditos grandes. Es decir, yo quiero un crédito, por ejemplo, de 100 millones de pesos y nunca he solicitado un crédito ni por menos de eso. Es muy difícil que me aprueben ese valor. Me darán un crédito, un microcrédito, para probarme, para ver cómo me comporto yo con el pago de esa obligación. Pero es muy difícil que me aprueben el crédito, salvo que yo entregue algo en garantía que respalde esa obligación. Todo esto, y esto es alguna de los requisitos que miran los bancos. El banco mira de todo, ¿sí? Entonces, es importante, cuando usted vaya a solicitar un crédito, solicite una asesoría financiera primero. No se llene de huellas de consulta. Si a usted le dijeron que no en un banco, no siga insistiendo. Hágase revisar por una persona, una entidad, una empresa que maneje el tema de consultoría financiera. Nosotros en Mari Data Crédito manejamos el tema de consultoría financiera. Y tenemos que encontrar cuál es el problema, cuál es la falla que ocasionó que le negaran el crédito. Porque muchas veces el asesor del banco no nos dice la verdadera razón. Es obligación de ellos decirnos, mire, lo que pasa es que usted mintió, o usted no tiene cámara de comercio, o su contrato no sirve, ¿sí? O el tipo de salario que tiene no nos conviene, lo que sea. Pero el banco debe decirle a la persona la verdadera razón. No todo echárselo a las centrales de riesgo. También es buena estrategia, si fuimos a una entidad financiera, luego de hacer todo el procedimiento, nos negaron el crédito, hacer la solicitud por escrito mediante derecho de petición, solicitando las verdaderas razones por las cuales nos negaron el crédito. Porque es que tenemos que identificar la razón por la cual nos están negando el crédito para darle solución. Porque es cierto, los bancos son un mal necesario para un proyecto que tengamos. Necesitamos el apalancamiento del banco, ¿sí? Y tenemos que acudir a ellos, sí o sí. Es un mal necesario. Entonces, hay que tener claro no estar llenándose de muchas huellas de consulta. Que ven acá, que usted va pasando por un centro comercial, que ven acá, que mira que salió este viaje, que mira esta tarjeta, que mira esto, préstame tu cédula para ver si te podemos dar el regalo, el obsequio. No, porque allí le van a consultar. Y hay mucha responsabilidad de muchos asesores que generalmente están en los centros comerciales, que le generan consulta a usted y no le dicen, usted no está enterado. Aquí usted puede hacer la reclamación si no firmó nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque les van a generar es una huella de consulta. Hay que tener mucho cuidado en los centros comerciales porque se genera
mucha huella de consulta. Eso no nos sirve. No nos sirve. Las empresas de telecomunicaciones también generan huellas de consulta. ¿Sí? Que déjame ver si te puedo dar el plan. Están generando una huella de consulta. Recuerde que la huella de consulta nos afecta. La huella de consulta de tercero. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tener claro el tipo de huella de consulta que estamos haciendo y tener claro qué autorización estamos entregando y a quién. Si tienes una huella de consulta que no fue autorizada por ningún medio, ya se puede hacer la reclamación. Si requieres asesoría en este tema ya más personalizada, te puedes comunicar con el equipo de trabajo de Maridata Crédito SAS al WhatsApp 320-618-0049. WhatsApp 320-618-0049 y con gusto te atenderemos. Si tienes alguna duda sobre el tema de solicitud de crédito, sobre el tema de huellas de consulta, en la cajita de comentarios puedes dejar tu pregunta que con gusto la estaremos atendiendo. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda que Maridata Crédito es un canal educativo que habla sobre todo el tema de deudas, embargos, insolvencia económica, reportes ante las centrales de riesgo, negociación de deudas. Si te gusta este tipo de contenido, te puedes suscribir a nuestro canal. Te suscribes a nuestro canal y activas la campanita. Cuando activas la campanita, todo video que nosotros subimos se te va a notificar para que tú estés actualizado en todo el tema de deuda, conozcas tus derechos y te puedas aprender a defender, sobre todo al abuso de las casas de cobranza y de muchas entidades en Colombia. También es importante que compartas este tipo de contenido. ¿Por qué? Porque nos ayudas a que otras personas que no nos conocen y que de pronto tienen un problema de endeudamiento, están encerrados en las deudas, sepan que sí se puede resolver el problema, que sí se puede hacer algo, que sí tienen derechos y que sí pueden tener una nueva oportunidad. Entonces, pues es importante que te suscribas a nuestro canal, que actives la campanita y que compartas estos videos. ¿Para qué? Para que tú conozcas tus derechos y otras personas más, otros colombianos más, o así no sean colombianos, también conozcan sus derechos. Gracias por haber estado en nuestro canal y muy próximo estaremos subiendo otros videos sobre el tema de deudas, las cuales nos aquejan mucho a los colombianos. Así que recuerda que si tienes una huella de consulta que no fue autorizada por ningún medio, puedes hacer la reclamación para que sea eliminada de manera inmediata. Recuerda que somos Maridata Crédito SAS y gracias por haber estado en nuestro canal.